Vamos a resolver el ejercicio 5 de la práctica. Nos dice calcular la fuerza de rozamiento y la normal. Por lo tanto, podemos anotar esto como dos incisos que nos estaría pidiendo, ¿no? Inciso A nos está pidiendo la fuerza de rozamiento, por un lado, ¿no? Luego, inciso B nos está pidiendo la normal. Debemos calcular dos situaciones. Ya son dos situaciones que debemos calcular. ¿Qué nos dice luego? Si el bloque masa 2 posee una masa de 20 kilogramos, ¿ya? Por lo tanto, tengo una masa. Vamos a anotar aquí en los datos la masa de este objeto es de 20. Es de 20 kilogramos. Luego nos da el plano de 60 grados. Eso ya está en nuestro dibujo, 60 grados, como se muestra en la figura, ¿ya? Son todos los datos que nos da, no tenemos más, ¿ya? Ahora vamos a verificar el sistema internacional. Todas las fuerzas deben ser newtons. En este caso, el inciso A y el inciso B, ambos son fuerzas. Los resultados que enseguida vamos a obtener debería ser en ambos casos en newton, ¿no? Según el sistema internacional, las masas deben ser kilogramos y efectivamente nuestra masa está en kilogramos. Por lo tanto, nuestros datos están homogenizados al sistema internacional. Voy a pasar a gráfico. Tengo aquí el plano inclinado. No hay cuerdas, ¿ya? Por lo tanto, directamente vamos a tomar en cuenta la resolución, ¿no? Voy a graficar todas las fuerzas que tengamos en el gráfico, ¿no? Primeramente tendríamos el peso, ¿no? Es siempre desde el centro, verticalmente hacia abajo. Este es el peso, W. Algo que me estaba olvidando, este bloque se llama bloque M2, ¿no? Este se llama bloque M2. Eso lo voy a ponerlo por acá. Este se llama M2, así se llama el bloque. Luego, otra de las fuerzas que existe acá es la normal. Se dibuja esta fuerza perpendicular a la superficie, por ahí más o menos, y aquí habrían 90 grados, ¿no? Esta es la fuerza normal. No hay tensión porque no hay cuerdas. Rozamiento sí, porque el objeto va a resbalar, iría hacia abajo, por lo tanto el rozamiento sería al revés, ¿no? Iría hacia arriba el rozamiento, más o menos por ahí. Esta sería, por lo tanto, la fuerza de rozamiento. Solo hay esas tres, no hay más, ¿ya? Las voy a pasar estas a nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí vamos a realizar, ¿no? Un diagrama de cuerpo libre. Para realizar el diagrama de cuerpo libre, tenemos aquí nuestro sistema de ejes cartesianos, X y Y. Este sería el eje y este sería el eje X, pero nos fijamos que el gráfico tenemos un plano inclinado, por lo tanto este sistema de ejes cartesianos también debe girar, ¿no? Debemos hacerle girar con la misma inclinación. Yo estoy haciendo un tanteo más o menos por ahí. Este es el eje Y, corresponde acá, ¿no? Ya. Entonces el bloque masa 2 lo debo dibujar también por ahí, ¿no? Al medio exactamente. Voy a asumir que este es mi bloque y haciendo un cálculo más o menos, voy a reducir también el tamaño un poco porque no quiero que... A ver, voy a reducir esto, el tamaño un poco, y lo voy a poner con esa inclinación, ¿no? Más o menos ese sería el gráfico. Ahora, vamos a empezar con la fuerza del peso, lo vamos a llevar acá, ¿no? Ahí más o menos quedaría. Luego, esta otra fuerza, que es la fuerza de rozamiento, me quedaría por aquí. Y poquito voy a reducir tamaño. Y finalmente la normal, que la vamos a graficar. Por ahí igual lo voy a reducir ligeramente, ¿no? Ya tengo las tres fuerzas aquí. Este es mi diagrama de cuerpo libre. El ángulo de 60 grados de plano inclinado se repite acá. Aquí se repite, ¿no? Los 60 grados. Ahí se repite. Ya tengo, por lo tanto, mi diagrama de cuerpo libre. Ahora, en este diagrama de cuerpo libre hay una fuerza que tiene un ángulo, ¿ya? Y es W. Tiene un ángulo de 60 grados. Los demás no tienen un ángulo, si se fijan, y en los ejercicios anteriores tampoco tenían, ¿no? Este peso W que tiene 60 grados debo analizar, debo realizar la descomposición. Es lo que vamos a realizar entonces primeramente. Aquí voy a poner yo analizando. Debo analizar, por lo tanto, todas las fuerzas que tengan un ángulo y en este caso solamente es W. Debo analizar, ¿no? Y voy a graficar nuevamente mi diagrama de cuerpo libre y lo voy a dibujar de esta manera, ¿ya? Es más o menos esto, sería uno de los ejes y este otro sería el otro eje, ¿ya? Estoy haciendo un cálculo, ¿no? Es como si esto fuera el eje y esto de aquí fuera el eje X. El peso, este peso de acá, así lo vamos a anotar,
¿ya? Es como si estuviera aquí, ¿no? Es como si fuera este peso. Es lo que vamos a analizar ahorita. Además, tenemos un ángulo. Este ángulo sabemos que vale 60 grados. Ya está. Este peso lo vamos a descomponer, por lo tanto, en dos vectores, ¿no? Para esto debemos graficar las siguientes líneas. Dibujamos acá una línea desde la puntita hasta llegar al eje Y. Lo mismo voy a hacer desde la puntita hasta el otro eje, que será el eje X, de manera que se va a formarse este cuadrilátero, ¿ya? Simétrico, ¿ya? Perpendicular y paralelo, inclusive a los ejes, ¿no? Entonces, van a aparecer dos espacios. El primero sería este espacio, que lo voy a poner con esa flecha, y este otro espacio con otra flecha, ¿no? Esta primera flecha se estaría llamando W en el eje Y, porque está en ese eje, y este otro se llamaría W en el eje X. ¿Ya? Se va a repartir en esos dos. Ahora, el objetivo es saber cuánto vale cada uno, ¿no? Ese es el análisis que vamos a realizar. Entonces voy a ponerlo de esta manera. Primeramente puedo poner aquí WX primero, ¿no? Por un lado, y al otro lado voy a poner WY, ¿ya? Vamos a averiguar cada uno cuánto vale, ¿ya? Y aquí lo vamos a separar inclusive para no tener esa confusión, ¿no? Por ahí. WX por acá, vamos a analizar aquí el WX y aquí también vamos a analizar el WY. Primeramente WX y luego WY, ¿ya? Ambos van a ser igual al vector original, que en este caso era W, que es el principal, W, ¿no? El del medio, el que está con color rojo. Y lo debo multiplicar, en este caso, por una función trigonométrica. Puede ser por la función trigonométrica de sen o puede ser con la función trigonométrica de cos. ¿Cuál elijo? ¿Ya? Entonces, para esto debo fijarme en el ángulo. Aquí está el ángulo de 60 grados y está en contacto con el WY. Lo está tocando al WY. No está en contacto con el WX. No hay contacto, pero con el WY sí. Por lo tanto, el WY va a ser multiplicado por la función cos. ¿Por qué? Porque está en contacto, está al lado del ángulo, ¿ya? Por lo tanto, el WY que está por este sector lo voy a multiplicar por la función trigonométrica de cos de ese ángulo que hay. En el caso, en este sería 60 grados, ¿no? Por lo tanto, el WX va a ser por su complemento. Si aquí era por cos, el otro automáticamente va a ser por sen, ¿ya? Es decir, aquí por la función seno, ¿no? Aquí vamos a poner entonces por la función sen de esos mismos ángulos que serían 60 grados. Ahora vamos a continuar en la parte de abajo. Vamos a anotar de esta manera, ¿no? BWX, esto es igual BW. BW no tengo en los datos, pero tengo una fórmula. BW es igual a masa por gravedad. En vez de poner BW, voy a poner masa por gravedad multiplicado por sen de 60 grados. Lo mismo al otro lado, ¿no? W de Y va a ser igual. En vez de poner W, voy a poner masa por gravedad por cos de 60 grados. Ahora sí voy a reemplazar los datos, ya lo tenemos todo. WX va a ser igual. Masa está en los datos, fíjense. Vale 20, lo voy a poner en un paréntesis, ya lo voy a tratar de ajustar. Gravedad no lo tenemos, pero dijimos que es una constante. 9.81. Lo voy a hacer alcanzaría. Y luego vendría aquí seno de 60 grados, bien ajustadito. En el otro lado vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Aquí voy a tener WY, va a ser igual. La masa, de igual forma, vale 20. Ponemos en un paréntesis. La gravedad no lo tenemos, pero es una constante. 9.81. Y finalmente, aquí vamos a poner cos de 60 grados, ¿no? Voy a realizar los cálculos respectivos. Me voy a ayudar con la calculadora. Primeramente vamos a hacer WX. Anotamos, ¿no? Tal como está. 20 en un paréntesis. 9.81 en el otro paréntesis. Y finalmente sen de 60 en otro paréntesis. Apretamos igual. Ese es el resultado, ¿no? Solamente voy a tomar en cuenta dos decimales. 169.91. Anotamos, ¿no? Aquí tendríamos 169.91. Esto sería BWX. ¿Ya? Lo mismo hacemos por el otro lado. Entonces aquí lo voy a marcar. Este es el primer resultado que hemos obtenido. En el otro hacemos lo mismo. Me voy a ayudar, por lo tanto, con la calculadora también. Y hacemos lo mismo, ¿no? Primer paréntesis ponemos 20. Segundo paréntesis 9.81. Y el último paréntesis vamos a poner cos
de 60. El resultado nos sale 98.1, ¿ya? 98.1. Por lo tanto, vamos a anotar acá, WY nos ha salido 98.1. Este es el otro resultado. Ya tengo los resultados. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el gráfico de nuestro diagrama de cuerpo libre va a haber un cambio, ¿ya? El W que hemos analizado se va a repartir en dos. Este pedacito, que se llama BWX, ¿ya? Control Z, lo voy a copiar, ¿ya? Vendría más o menos por aquí. Lo vamos a corregir. Ahí más o menos vendría, ¿no ven? BWX. Y el otro se llamaría BWY, que más o menos vendría por acá. Que lo vamos a corregir ahí. Vendría por ahí, el BWY. Por lo tanto, BW lo voy a borrar. Es como si se hubiera repartido, ¿no? A ambos ejes. Ese es el método de descomposición vectorial. Es como si se hubiera repartido. Entonces ya no lo vamos a tomar en cuenta y sí vamos a tomar en cuenta sus componentes, WX y WY. Listo. Ahora sí, voy a empezar con la resolución del inciso A. Vamos a poner inciso A, me pide fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento está en el eje X, fíjense, está en el eje X. Por lo tanto, voy a aplicar la fórmula que corresponde al eje X. Decimos entonces que la sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a 0. En el eje X solo tenemos dos fuerzas. La primera fuerza es la fuerza de rozamiento y la siguiente fuerza es la fuerza WX. Solo tenemos esas dos. Fuerza de rozamiento está apuntando al lado positivo, WX está apuntando al lado negativo. Haciendo el despeje respectivo, WX pasaría a este lado con signo cambiado. Por lo tanto, me queda lo siguiente. Fuerza de rozamiento va a ser igual a WX. Finalmente voy a realizar el reemplazo correspondiente. WX, ya lo hemos calculado, lo tenemos acá, vale 169.91. Anotamos por lo tanto, ¿no? 169.91. Ahora sí voy a ponerle la unidad de medida, ¿no? Que en este caso sería Newton. Ahora, esta no es X por si acaso. Esta es fuerza de rozamiento, FR se llamaría. Y finalmente lo vamos a marcar. Este es el resultado del primer inciso, ¿no? De lo primero que nos pedía. Vamos a continuar por acá con el otro inciso. Nos está pidiendo la normal. Si nos fijamos en el gráfico, la normal está en el eje Y. Por lo tanto, voy a aplicar la fórmula que corresponde al eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Esto va a ser igual a 0. En el eje Y solo tengo dos fuerzas. Primeramente tenemos la normal, luego tendríamos W, que es el peso. WY en realidad, ¿no? Esto va a ser igual a 0. Normal está apuntando hacia arriba, signo positivo. WY está apuntando hacia abajo, signo negativo. De aquí debo despejar normal, por lo tanto WY pasaría cambiando de signo. Me queda, por lo tanto, que la normal va a ser igual a WY. Voy a reemplazar finalmente, la normal es igual. WY ya lo hemos calculado, aquí está, vale 98.1. Por lo tanto, vamos a poner 98.1. Finalmente ponemos la unidad de medida, que sería normal. Por lo tanto, perdón, Newton sería la unidad de medida. Y de esta manera habríamos calculado la fuerza normal. Y con eso concluimos este ejercicio.